Hola, en este video realizaremos unos ejercicios utilizando las tablas de vapor, de la A4 a la A5. Acá tenemos los ejercicios. Se nos presenta una tabla con temperatura, presión, volumen, energía interna, entalpía y entropía. En estos 7 ejercicios se nos da solo 2 datos al azar entre estos. Entonces procederemos a resolverlo. En el primer ejercicio tenemos una temperatura de 30 grados y una presión de 200 kilopascales. Por lo tanto, en la tabla A5 buscamos estos valores y nos damos cuenta que la temperatura de 30 grados tiene una presión saturada de 4.2469. Esto es menor que el 200. Por lo tanto, podemos concluir que esto es un líquido comprimido. Usamos los valores del líquido comprimido, dado que usando una gráfica de presión contra volumen, nos podemos dar cuenta que estos valores realmente están muy pegados al inicio de la campana. Entonces, esto nos deja saber que los valores comprimidos son muy cercanos y casi exactos a estos, por lo tanto, utilizamos estos. En el ejercicio 2 tenemos 200 kilopascales y un volumen de 1. En la tabla 5 vemos que los kilopascales llegamos a 200, pero que tenemos un volumen en el vapor saturado de 0.88578. Esto sabemos que es menor a 1. Por lo tanto, sabemos que ahora nos encontramos hablando de un vapor sobrecalentado. Entonces realizamos la interpolación, que con esta ecuación, teniendo 3 datos en X y 2 en Y, podemos calcular ese dato que nos falta. Esta es una interpolación lineal y usando la tabla A6 con 0.2 megapascales y entre una temperatura entre 150 y 200 pudimos calcular todos estos datos. En el ejercicio 3 tenemos que nos dan un volumen de 0.06 y una entalpía de 3000. Acá tenemos que usar el diagrama de Molière. Entonces nos colocamos en los 3000 de esta entalpía y nos vamos. Acá se puede apreciar un 0.01 y acá un 0.1. Por lo tanto, sabemos que estamos por este rango. Y esto nos habla de que estamos entre 100 y 10 de la presión medida en bar. Por lo tanto, ahora nos vamos a nuestra tabla A6. Acá tenemos la presión de 4 megapascales y nos encontramos con una temperatura entre 300 y 350. Acá vemos que está el rango que estamos buscando del volumen. Por lo tanto, sacamos con interpolación todos estos datos. En el ejercicio 4 tenemos 90 grados y una energía interna de 2000. Entonces, usamos la tabla A4 y como podemos observar que está entre UF y UFG, usamos las fórmulas para conocer la calidad. Tenemos esta fórmula en la que nos permite calcular la energía interna con calidad. Por lo tanto, despejamos de esta fórmula la calidad y podemos conocer ese dato. Entonces, ya que conocemos la calidad, sabemos que ahora podemos calcular cualquier dato de la tabla, mientras sea volumen, energía interna, entalpía o entropía, con esto. Y para conocer la presión, simplemente usamos la que se nos había dado a conocer utilizando los 90 grados centígrados. En el ejercicio 5 tenemos una presión de 300 kilopascales y una entropía de 6.99. En la tabla A5 lo encontramos directo. La tabla A5 se utiliza a partir de la presión. La tabla A4 se utiliza a través de la temperatura, por si no había quedado claro. Entonces, con esto directo salen los datos que necesitamos. En el ejercicio 6 tenemos una presión de 2000 y una entalpía de 3600. Por lo tanto, nos vamos a la tabla 5. Acá nos damos cuenta que en una presión de 2000 tenemos un Hg de 2798.3 y esto es menor que 3600. Por lo tanto, sabemos que es un vapor sobrecalentado. Entonces, nos vamos a ir a la tabla A6 con una presión de 2 megapascales, o sea,
2000 kilopascales, acá podemos interpolar estos datos para conocer los de la tabla, los que nos hacían falta. Y por último, en el número 7 tenemos una temperatura de 400 grados con una presión de 4500. La temperatura de 400 grados sobrepasa nuestra tabla A4, que su mayor punto de saturación son alrededor de los 379. Por lo tanto, ya sabemos que estamos buscando un vapor sobrecalentado, entonces nos vamos a la tabla A6. En la tabla A6 nos hacemos uso de ella y nos encontramos que a 4.5 megapascales, que es lo mismo que los 4500 kilopascales, se nos dan los resultados. Por eso mismo, acá no hay mucho más que hacer, más que copiar estos resultados. Y esta es la tabla completa y cómo se resuelve.